Yo siempre creí que la vejez era el capítulo donde finalmente cosechabas la calma, el sosiego merecido después de haber arado campos de espinas por décadas. Pero la mía resultó ser la hora de la verdad más brutal, el momento donde las máscaras se caen con el estruendo de un cristal roto, especialmente la de mi nieto, Daniel. Aquel día, en la cocina bañada por la luz hiriente del mediodía de mayo, la frase me golpeó no como una ofensa, sino como una puñalada helada en ese lugar que ya solo era cicatriz. «¡Viejo inútil!», me gritó. Mi mano, que sostenía una taza de té, apenas tembló. No la tiré. Simplemente absorbí el impacto con la misma quietud con la que se bebe un veneno lento y conocido. Yo, Emilia, 73 años, viuda desde hace 11, madre de una hija distante y abuela de un joven que creía que mi existencia se limitaba a ser un estorbo. Una figura desdibujada que solo ocupaba espacio y gastaba oxígeno en su moderno y eficiente universo. Él, Daniel, 20 años recién cumplidos, con su arrogancia fresca y esa convicción juvenil de que quien no produce, no vale. Nunca le importó si hacía frío o calor en mi vieja casa, si las pastillas eran difíciles de tragar o si mi corazón, ese músculo cansado, latía con un ritmo que ya no era el de una máquina, sino el de un péndulo que se detiene poco a poco. Él solo veía la mancha de café en el mantel que yo no había notado, la lentitud de mis movimientos cuando debía abrir la puerta, o peor aún, el obstáculo que yo representaba para su herencia, una herencia que él imaginaba monumental, pero que yo, con una sonrisa interna y amarga, sabía que era un fantasma, una quimera de codicia construida sobre arena movediza. Me miró con un desdén tan denso que casi pude sentir su peso. No era la primera vez que me lo decía, por supuesto. El epíteto inútil se había convertido en su saludo matutino disfrazado, su forma sutil de recordarme que, para él, yo ya no tenía valor de uso. Lo que no sabía es que la utilidad no es solo fabricar dinero o moverse con ligereza. La utilidad, a mi edad, reside en la memoria, en el silencio, en la paciencia y, sobre todo, en la sabiduría de saber cuándo y cómo desplegar las cartas que llevas guardadas bajo la manga por décadas. Era el juicio de la propiedad de la finca, la que mi difunto esposo me había dejado en vida, la que mi hija y mi nieto ambicionaban dividir y vender para sus proyectos. Ellos esperaban ingenuamente que mi abogado, el joven e inexperto Ricardo, solo ratificara la partición de la tierra que ellos ya habían acordado. Yo era, para ellos, la anciana dócil que firmaría donde le dijeran. Lo que ignoraban era que esa finca era apenas una moneda de cambio, una distracción. Mi verdadero legado, mi verdadero poder, no estaba en metros cuadrados de tierra, sino en una cuenta bancaria dormida en un banco suizo, alimentada por un secreto de mi juventud que nadie, absolutamente nadie, conocía. Un secreto que había guardado no por maldad, sino por la pura necesidad de protegerme de la clase de avaricia que Daniel me mostraba cada mañana. Lo miré. Sus ojos brillaban con esa mezcla de impaciencia y superioridad que es tan común en los jóvenes, que nunca han tenido que luchar por nada real. Él quería que yo reaccionara, que llorara, que me sintiera humillada, que le diera la satisfacción de ver cómo sus palabras me desmoronaban. Pero las lágrimas en mi vida se habían secado hace mucho, sustituidas por un caparazón de acero invisible. Yo ya había llorado por amores perdidos, por la dureza de la vida, por la soledad. Llorar por la mezquindad de un niño malcriado sería un desperdicio de la poca energía que me quedaba. Así que solo le ofrecí esa sonrisa sutil, esa que nunca lograba descifrar, esa que le insinuaba que yo sabía algo que él no. «Daniel», dije, y mi voz era como la seda vieja, baja, pero firme. «Pronto sabremos quién es inútil, o al menos quién es el verdaderamente pobre en esta familia». La palabra pobre no se refería a la falta de dinero, sino a la falta de alma, de decencia, de respeto. Él rió, una risa hueca, llena de incredulidad. ¿Usted? ¿Pobre? ¿Qué puede saber usted de pobreza o riqueza, abuela? Si lo único que ha hecho es esperar la muerte sentada en esta silla. Cerré los ojos por un instante, no por dolor, sino para grabar la imagen de ese rostro en mi memoria, el rostro de la decepción de una vida.
Necesitaba ese recuerdo fresco para el momento en que el juez, con su voz monótona y oficial, pronunciara las cifras exactas. No era venganza lo que buscaba, no al principio. Era justicia poética, el desenlace inevitable de una historia donde la paciencia de la víctima se convierte en su arma más letal. Ahora, mientras espero la llamada para ir al juzgado, acaricio el relicario de oro que llevo en el cuello, no por el recuerdo de mi esposo, sino por el documento sellado que llevo oculto en el forro de mi chaqueta. Ese documento no es un testamento, es una declaración. Es la llave que abrirá una caja fuerte y cerrará, de golpe, la boca de la insolencia. El gancho emocional ya estaba puesto, solo faltaba tensar la cuerda. El dinero, pensé, no compra la felicidad, pero sí compra una vista privilegiada para ver caer a los que te subestimaron. Y mi asiento estaba reservado en primera fila, con una calma que solo la mujer que ha pasado por todo puede permitirse. La reunión en la corte, la revelación, no era el fin de mi historia. Era, en realidad, el prólogo explosivo del resto de mi vida. El camino hacia la corte fue un silencio sepulcral, un mutismo cargado de electricidad. Mi hija, Laura, conducía y Daniel iba de copiloto. Ambos compartían esa ansiedad del buitre que huele la carroña, la urgencia por desmembrar lo que quedaba de mi patrimonio, de mi vida. Me habían relegado al asiento trasero, la anciana que solo debía respirar y firmar. Su conversación era una coreografía de planes financieros futuros, hablando de la venta de la finca como si ya fuera un cheque en sus manos, ignorando que yo, la propietaria legal y moral, viajaba a solo unos metros, escuchando cada cálculo egoísta, cada desprecio implícito hacia el legado que yo había mantenido a flote con mi propia sangre y sudor. Con ese dinero, decía Laura, su voz teñida de un materialismo que siempre me dolió, podré por fin abrir mi galería. Y tú, Daniel, podrás pagar esa maestría en el extranjero. Al fin seremos libres de esta carga, de esta casa vieja. Ella llamaba a mi hogar el nido donde la crié, esta casa vieja. El desprecio no iba solo a mí, sino a todo lo que representaba la tradición, el esfuerzo, la quietud. Daniel solo asentía, añadiendo frases como: «Sí, abuela, solo aguanta un poco, en unas horas todo esto termina». ¡Qué ironía! Él creía que el fin era mi capitulación, cuando en realidad solo faltaban minutos para que se encontrara con su propia realidad, una realidad que yo había orquestado con la precisión de una relojera suiza. Mi mente voló hacia el pasado, un flashback inesperado que siempre me visitaba en momentos de extrema tensión. El día que descubrí la verdadera naturaleza de mi esposo, Ricardo, no el abogado, el otro, mi Ricardo, y por ende, la mía. Él no era un hombre de negocios exitoso, sino un artista brillante, un falsificador de arte de una habilidad exquisita. Yo lo descubrí por accidente, una noche de tormenta, en el estudio secreto detrás de la biblioteca. No estaba allí para juzgarlo, estaba allí para encontrar un paraguas. Encontré, en cambio, la prueba de que el retrato de la duquesa de Borbón, que pendía en la sala de un magnate en Roma, era una réplica perfecta pintada por las manos de mi amado. El shock no fue moral, fue la revelación de un secreto tan grande que redefinió nuestro matrimonio. Ricardo no se asustó. Me miró con esa mezcla de tristeza y alivio que tiene el hombre que ha sido desenmascarado por la única persona que ama de verdad. «Emilia», me dijo con la voz rota, «esto nos puede costar la libertad o nos puede dar la vida que siempre quisimos». Yo, una joven maestra de escuela con sueños sencillos, me convertí en su cómplice silenciosa, la guardiana de su secreto, la contadora discreta de los ingresos que venían de sus ventas privadas a coleccionistas, ingresos que nunca entraron en la contabilidad familiar ordinaria. Él vendía obras maestras falsas, y yo me encargaba de blanquear el dinero en inversiones extranjeras tan opacas que ni el mejor sabueso de Hacienda podría rastrear. No era por codicia, era, irónicamente, por la necesidad de una seguridad que la honestidad no nos daba. Y Ricardo, con su humor macabro, siempre decía: «El dinero que ganamos es sucio, Emilia, pero el que se esconde es puro poder». Y así, mientras mi hija me llevaba a la corte, yo revivía el momento en que Ricardo, poco antes de morir de un ataque al corazón, me entregó el último password de la cuenta.
Úsalo, me había susurrado con un hilo de voz. Solo cuando tu paz dependa de ello. El dinero no es para que vivas mejor, es para que vivas libre de ellos. Él ya había visto el germen de la codicia en Laura y en el pequeño Daniel, que entonces era solo un niño. El dinero no era solo dinero, era un escudo, una barrera de protección financiera contra la mezquindad de mi propia sangre. Me había asegurado de que, legalmente, solo yo podía acceder a él, a través de una compleja estructura de trusts y holdings que requerían mi presencia física, mi firma y mi declaración jurada ante un juez en un acto de revelación de patrimonio no declarado por parte de un cónyuge fallecido. Por eso estaban en la corte. No por la finca, sino para legitimar la existencia de los fondos en el marco de la herencia general, aunque la propiedad de ese dinero fuera estrictamente mía y solo mía, fuera del alcance del testamento ordinario. Llegamos al juzgado. El ambiente era frío, formal, y el olor a papel viejo me recordó al estudio de Ricardo. Laura y Daniel caminaban por delante, casi levitando por la anticipación. Parecían no notar la presencia de mi abogado, Ricardo hijo, un joven nervioso que me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Él era el único que, parcialmente, conocía mi plan. Yo le había revelado la existencia de los fondos, pero no la cifra exacta, ni el origen. Le había dado las instrucciones precisas, que solicitara, antes de la partición de la finca, la lectura oficial y jurada de los bienes financieros no sucesorios, que yo, como viuda, estaba obligada a declarar por ley en ese contexto específico. Era un tecnicismo legal, un giro de tuerca sutil que ellos jamás esperarían. Nos sentamos. Mi corazón, que había estado tranquilo durante todo el trayecto, comenzó a martillar con una urgencia que me hizo tragar saliva. Daniel estaba a mi lado, susurrando a su madre sobre el color del coche que compraría. En su mente, yo ya era un cero a la izquierda. Mi silencio y mi aparente fragilidad habían sido mi arma más potente. Durante años, me había esforzado por ser la abuela y madre que ellos esperaban. La mujer pasiva, un poco sorda, con una memoria que fallaba a conveniencia. Este papel me había permitido observar, sin ser observada, y planificar, sin despertar sospechas. El juez, un hombre calvo y de rostro inexpresivo, abrió la sesión. El aire se hizo pesado. Este no era solo un litigio de propiedad. Este era un enfrentamiento de almas, una revelación que iba a reescribir la historia de mi familia. El desprecio de Daniel resonó en mi oído. Viejo inútil. La cuerda estaba a punto de romperse. El juez, con esa voz monótona que convierte el drama humano en fría burocracia, comenzó la lectura de la solicitud de partición de la finca. Laura y Daniel se inclinaron hacia adelante, sus rostros tensos con la expectativa de la ganancia inmediata. Sus cuerpos vibraban con una impaciencia que me resultaba casi nauseabunda. Yo, en cambio, me recliné en la dura silla de madera, sintiendo el peso de mis 73 años como una armadura, no como una carga. El joven abogado, Ricardo, carraspeó con nerviosismo antes de tomar la palabra. Él estaba siguiendo mi libreto al pie de la letra, pero se notaba que no entendía la magnitud del juego. La primera parte de la audiencia transcurrió como un tedioso baile de cifras de tasación y límites geográficos. La finca, el viejo señuelo, estaba a punto de ser repartida. Fue entonces cuando Ricardo, con un temblor en la voz que intentó disimular, introdujo el tecnicismo. Su señoría, antes de proceder a la firma final de la partición de la propiedad inmobiliaria, la señora Emilia Pérez de la Vega ha solicitado ejercer su derecho a la declaración jurada de bienes no sucesibles, conforme a la cláusula ex ante del Código Civil que permite la revelación formal de cualquier patrimonio financiero en el extranjero, cuyo titular era el cónyuge difunto, pero cuya gestión y propiedad fueron transferidas sin vita a la viuda como única fideicomisaria. Era un galimatías legal, diseñado para confundir a los no iniciados, que eran Laura y Daniel. Laura frunció el ceño. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué otra cosa hay que firmar? Su tono era de fastidio impaciente. Daniel se revolvió a mi lado, soltando un suspiro audible y exasperado, como si yo estuviera retrasando deliberadamente su viaje a la riqueza. Yo solo sonreí, imperceptiblemente. Este era el gatillo de la anticipación que estaba buscando.
El juez, sin inmutarse, revisó los papeles que Ricardo le entregó. Eran los documentos sellados del Banco Suizo y los trusts de las Islas Caimán, la red de seguridad tejida por mi esposo y yo hace más de 30 años, con cada venta clandestina de una obra maestra falsificada. El silencio se hizo más denso. El juez se quitó las gafas, las limpió y se las puso de nuevo. Este pequeño gesto, esta pausa dramática, tensó el aire hasta el punto de la ruptura. Podía sentir el pulso acelerado de Laura y Daniel, que ahora pasaban de la impaciencia a una curiosidad forzada. El juez leyó la declaración en voz alta. Sus palabras eran frías, pero el contenido era explosivo. La presente declaración jurada confirma la existencia de una cuenta fiduciaria, de carácter privado y no sucesorio, a nombre de Emilia Pérez de la Vega, alimentada por fondos del extinto Ricardo Guzmán Morales, como resultado de inversiones realizadas entre los años 1982 y 2010. El capital total depositado y consolidado al día de hoy asciende a... Hizo una pausa. Yo cerré los ojos, no por nerviosismo, sino para saborear el instante, la culminación de décadas de silencio y simulación. Podía escuchar la respiración contenida de Laura, el crujido de la silla de Daniel, y entonces la voz del juez resonó, clara y fuerte, cortando el silencio. $2 millones americanos. El efecto fue físico. Daniel soltó un jadeo ahogado. Laura dejó escapar un sonido entre un sollozo y un grito. Mis $2 millones cayeron en la sala como un rayo en cielo despejado. El juez no reveló el origen turbio de ese dinero, solo su existencia y su titularidad inmutable. La sorpresa se transformó rápidamente en la más pura incredulidad y casi instantáneamente en una codicia voraz. Laura se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Su rostro pasó del color de la cera al rojo intenso. ¿2 millones? Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué querías que vendiéramos la finca si tenías todo esto? Su voz estaba llena de reproche, pero también de una súplica implícita, la súplica de la hija que quiere compartir el botín. El flashback de Ricardo volviendo a mi mente era doloroso. Úsalo solo cuando tu paz dependa de ello. Mi paz estaba ahora en juego. Daniel, el mismo que horas antes me había llamado viejo inútil, no articulaba palabras. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en mí, con una expresión que mezclaba la traición, el asombro y el cálculo acelerado. Podía ver cómo, en cuestión de segundos, su cerebro estaba recalibrando toda su relación conmigo. Yo ya no era la estorbo. Era el portal a una riqueza que superaba con creces el valor de la vieja finca. Me sentí momentáneamente vulnerable, expuesta ante la luz cruda de su avaricia. Pero esta vulnerabilidad era solo la envoltura. La verdad, la revelación profunda, era que yo había mantenido ese secreto precisamente para este momento. No para castigarlos con la negación, sino para protegerme de su verdadera naturaleza. Había dudado muchas veces. ¿Debería haber sido honesta? ¿Debería haber compartido esta fortuna en vida? Cada vez que Daniel me trataba con desprecio o Laura me visitaba solo por obligación, mi respuesta interna se reafirmaba. No, ellos no necesitaban mi dinero, necesitaban una lección, una bofetada de realidad que les mostrara que el valor de una persona no reside en lo que aparenta tener, sino en lo que es capaz de ocultar y proteger. El juez, con un golpe de mazo, restableció el orden. La declaración de fondos ha sido registrada. La titularidad es exclusiva de la señora Pérez de la Vega. Estos fondos quedan fuera del patrimonio sucesorio del extinto Guzmán Morales. El martillo que sonó no fue solo para el orden, fue el sonido del portazo que se cerraba ante sus expectativas. Sus 2 millones no eran suyos, sino míos. La tensión psicológica era máxima. Daniel, al fin, habló, su voz una mezcla de lamento y rabia contenida. Abuela, usted nos mintió, usted nos engañó. Lo miré a los ojos, con la serenidad que solo la verdad, finalmente dicha, puede dar. La acusación de Daniel, usted nos engañó, rebotó en las paredes de la sala del juzgado, un eco patético de su propia ceguera. Lo enfrenté, no con la ira que quizás esperaban,
sino con una madura y desgarradora calma. «Daniel», le dije, mi voz apenas audible pero cargada con el peso de la historia. ¿Quién de los dos engañó a quién? Ustedes me veían como una mujer vacía, una reliquia inútil esperando el final. Se burlaron de mis rutinas, de mi lentitud, de mi silencio. Me definieron por lo que no podía hacer, ignorando por completo lo que había hecho y lo que seguía haciendo. La administradora silenciosa de mi propia vida. Laura intervino, intentando desesperadamente recuperar la situación con una maniobra de manipulación emocional que siempre había usado conmigo. «Mamá, somos tu familia. Ese dinero es de la familia. Debería ser nuestro, para asegurar el futuro de Daniel, mi futuro. Después de todo, somos tu sangre». Aquí estaba el giro narrativo que yo había anticipado. La máscara del afecto condicional, la súbita oleada de amor por la abuela rica. Este es el momento de la verdad, pensé. El momento de la revelación progresiva que deshace la ilusión de la víctima y muestra a la estratega. Les expliqué, no con rencor, sino con la fría claridad de un espejo. Ese dinero, Laura, no es una herencia. Es mi seguro de vida, la póliza que me permite mirarles a los ojos hoy y decirles, no los necesito. Durante años mantuve ese secreto. ¿Y saben por qué? Porque cuando el dinero de tu padre estuvo en juego, ustedes solo vieron la oportunidad de la venta inmediata, el beneficio rápido. Jamás se acercaron a mí para preguntar cómo estaba, sino para preguntar cuándo iba a firmar. Mi mente viajó a un flashback crucial, una escena de vulnerabilidad extrema que nadie más conoció. Hace 3 años, tuve una crisis de salud seria. Pasé una semana en el hospital, sola. Laura me visitó 1 hora, preocupada, sí, pero su principal pregunta fue si había actualizado mi testamento y si la finca estaba hipotecada. Daniel ni siquiera llamó. Ese momento fue el gatillo final. Sentada en la cama de ese hospital, con la soledad latiendo en mis sienes, comprendí que la única forma de conseguir el respeto y la atención de mi familia no era dándoles amor, sino quitándoles el poder. Ustedes hablan de engaño, continué, bajando la voz hasta forzarlos a inclinarse para escuchar, creando una intimidad forzada y tensa. Ricardo y yo construimos esa fortuna con un propósito muy específico: garantizar que si alguno de los dos quedaba solo, tuviera la libertad de no ser un mendigo emocional de su propia familia. Y mírenme, ¿qué me dieron ustedes? Me dieron soledad, me dieron la etiqueta de inútil. En ese momento, miré a Daniel directamente, permitiendo que mi dolor se filtrara en mis ojos, no para hacerlo sentir culpable, sino para que entendiera la profundidad de su error. Cuando me gritaste viejo inútil esta mañana, Daniel, lo que realmente hiciste fue confirmar mi decisión. Confirmaste que si les daba ese dinero ahora, lo malgastarían no solo en cosas materiales, sino en la creencia errónea de que su valor como personas depende de lo que reciben y no de lo que son capaces de dar, de su respeto. Me demostraste que mi valor para ti era 0. Ahora, el valor de mi cuenta bancaria es $2 millones. ¿Cambia eso mi valor como abuela? No, pero sí cambia mi valor como poder en esta sala. Esta fue mi reflexión madura. El dinero no era la meta, sino la herramienta. Era la palanca para mover la pesada roca de la indiferencia. El juez observaba la escena con un interés apenas disimulado, presenciando no un debate legal, sino un drama familiar expuesto por una mujer que había decidido dejar de ser invisible. Laura, al ver que la estrategia emocional no funcionaba, intentó el ataque directo. «Mamá, ese dinero debe tener un origen turbio. ¿Cómo lo consiguió mi padre? ¿Acaso tiene algo que ver con esas ventas privadas de las que nunca hablaba? ¿Es dinero negro?» Y aquí, la tensión psicológica alcanzó su pico. El secreto del arte falsificado, la verdad velada que yo había guardado por la promesa a mi esposo, se cernía sobre la sala. Ricardo, el joven abogado, me miró con pánico, sabiendo que una respuesta descuidada podría llevar a una investigación fiscal. Pero yo ya había contemplado esto. «Laura», respondí, elevando ligeramente mi barbilla, «el origen de ese dinero está legalizado por la declaración jurada que acaba de leer el juez. Su procedencia, en términos legales, es la de un capital de inversión. En términos morales, es el precio que pagamos por la paz.
la paz que ustedes me arrebataron. No negué el origen turbio, pero lo encubrí en una reflexión más profunda, eludiendo la trampa legal. Mi frase de impacto fue silenciadora. Yo he vivido en el silencio por ustedes, ahora vivirán en la duda por mí. La pelota estaba en su tejado. Habían perdido la posibilidad de la finca y habían ganado la certeza de que yo tenía un poder que nunca podrían tocar, a menos que cambiaran radicalmente su trato hacia mí. La revelación del dinero había cambiado la dinámica de la corte de una disputa aburrida de tierras a una sala de terapia disfuncional bajo juramento. Laura se hundió en su asiento, vencida, pero Daniel no. Él poseía esa obstinación juvenil que confunde la perseverancia con el derecho. Él se levantó parcialmente, apoyando las manos en la mesa, y me miró con una intensidad fría que me recordó a su abuelo, mi esposo Ricardo, cuando se obsesionaba con los detalles de un cuadro. Pero en Daniel, esa intensidad era pura ambición, no arte. «Abuela, esto no es justo», protestó, ignorando al juez que ya estaba a punto de retomar el hilo legal. «Yo soy su único nieto. Usted no necesita ese dinero. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo va a usar? Usted solo se sienta en casa y bebe té. Yo puedo darle un propósito a ese dinero. Yo puedo honrar a mi abuelo con él, invirtiéndolo en algo grande». Su discurso, aunque infantil, me proporcionó el gatillo de la urgencia emocional que necesitaba. Era el momento de soltar el último flashback coherente, la última pieza del rompecabezas que justificaba mi inmovilidad. ¿Propósito, Daniel? ¿Tú crees que yo no he tenido propósito? ¿Tú crees que este té, esta silla, este silencio son un acto de inutilidad y no un acto de resistencia y de luto? Les conté, mirando el rostro inexpresivo del juez y los ojos sorprendidos de Ricardo, el abogado, algo que solo mi esposo y yo sabíamos. Les hablé de los últimos meses de vida de Ricardo. Cuando tu abuelo, mi Ricardo, supo que el final era inminente, no temió a la muerte, temió dejarme desprotegida ante la verdad. Él no estaba enfermo del corazón al principio. Él murió de una enfermedad terminal, larga y dolorosa, que ocultó de ustedes para evitarles el dolor. Me prohibió decírselo. Me hizo prometer que yo seguiría viviendo nuestra vida en la superficie, como si él solo se hubiera ido un día cualquiera, para que ustedes recordaran la versión fuerte de su padre y abuelo, no la versión consumida por la enfermedad. La revelación cayó como una bomba. Laura se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas tardías. Daniel se quedó inmóvil. Yo lo cuidé, continué. Mi voz se quebró ligeramente por primera y única vez, noche tras noche, durante casi un año. Yo era la enfermera, la confidente, la guardiana de su agonía. Y sí, bebí mucho té y me senté mucho en esa silla, porque el agotamiento era físico y emocional. Y mientras ustedes venían por visitas rápidas de 20 minutos, preguntando por la firma de la finca, yo estaba limpiando el sudor frío de su frente y escuchando sus últimas instrucciones, sus lamentos, su miedo a dejarme sola. Él sabía de qué estaban hechos. Por eso me hizo prometer dos cosas. La primera, que les daría la finca como una muestra de amor familiar que no se debía romper. Y la segunda, que jamás les revelaría la existencia de los $2 millones, a menos que me trataran como me trataron hoy, o peor. Mi giro narrativo no era el dinero, era el sacrificio. Los 2 millones eran la recompensa por mi silencio, la compensación por el luto solitario y la obediencia a la última voluntad de un hombre que amaba. Un hombre que, incluso en su lecho de muerte, estaba protegiéndome de su propia descendencia. Tu abuelo no quería que el dinero financiara una maestría para un joven que no era capaz de respetar la mano que le da de comer, Daniel. Él quería que ese dinero me comprara la libertad de envejecer con dignidad, sin tener que mendigar un poco de afecto o ser definida por el tamaño de mi cuenta bancaria, sino por mi propia resiliencia. La vulnerabilidad humana que mostré no fue debilidad, sino una demostración de fuerza. Les había entregado el trauma, la verdad más íntima, para justificar mi secreto. Ahora, el desprecio de Daniel, viejo inútil, sonaba no solo cruel, sino ignorante. El juez, viendo el colapso emocional en la mesa familiar, se aclaró la garganta. La señora Pérez de la Vega ha cumplido con la declaración de bienes.
La finca se divide según lo acordado, y el capital de $2 millones queda a su discreción exclusiva. ¿Desea hacer alguna declaración final con respecto a la partición de la finca, señora Pérez? Laura, con la voz ahogada por las lágrimas, me suplicó: Mamá, por favor, no hagas esto. No nos castigues así. Te prometo que cambiaré. Te cuidaremos. La urgencia emocional se había invertido. Ahora, ellos eran los suplicantes, y yo la que tenía la sartén por el mango. Yo era la mujer inútil con $2 millones y un arsenal de secretos. Y mi decisión, la que daría paso al cierre, era inamovible. Me giré hacia el juez, ignorando las súplicas. La finca, el señuelo inicial, ya no importaba. Lo que importaba era la lección. Me giré hacia el juez, ignorando los sollozos entrecortados de Laura y el silencio petrificado de Daniel. Mi calma era absoluta, la paz que sobreviene después de haber descargado un peso que se llevó en la espalda por décadas. La sala del juzgado ya no era un lugar de contienda legal, sino el escenario de mi última voluntad, la revelación final que pondría un sello imborrable en la vida de mis descendientes. Su señoría, dije, mi voz resonando con una autoridad que mis 73 años no habían mermado, sino concentrado. En cuanto a la partición de la finca, estoy de acuerdo con lo que se firmó originalmente, que se reparta entre mi hija Laura y mi nieto Daniel. La finca siempre fue mi manera de asegurarles un techo, un capital básico. Es el legado visible de su padre y abuelo, y lo mantengo. Laura levantó la mirada con un brillo de esperanza renovada, el destello de que el dinero, al fin, estaba fluyendo. Daniel se irguió un poco más, confundido, sin saber si yo estaba a punto de capitular por completo. Pero mi conclusión no era una capitulación. Era la última y más profunda lección. Sin embargo, continué, y la palabra se cernió sobre ellos como una sentencia. Respecto a los $2 millones americanos que acaban de ser revelados, mi decisión es firme y la he tomado hace mucho tiempo. No son para ustedes, no en vida y posiblemente tampoco después de mi muerte, a menos que un cambio radical y probado ocurra en sus corazones. Hice una pausa, los observé. En los ojos de Laura vi una mezcla de alivio por la finca y una desesperación creciente por el dinero que se escapaba. En Daniel solo había una ira fría, la frustración de la avaricia bloqueada. El dinero, expliqué, mi voz suave y didáctica, será depositado en una fundación que he creado esta mañana, una fundación dedicada a la asistencia legal gratuita de ancianos que han sido víctimas de maltrato o negligencia por parte de sus propios familiares. Se llamará la Fundación del Silencio de Emilia. Cada dólar, cada centavo, servirá para darle voz y protección a esos viejos inútiles que mi nieto y el sistema han descartado. El dinero de mi esposo, que se ganó en el silencio y la sombra, servirá ahora para iluminar y proteger a quienes están solos. Este era el aprendizaje profundo, la coherencia satisfactoria. El dinero oscuro se transformaba en una fuerza de bien, un acto de justicia poética. El gatillo de la empatía se dirigía no a mi familia, sino a la causa que mi propia experiencia había forjado. Laura rompió a llorar abiertamente. «Mamá, no puedes hacerme esto. Yo soy tu hija». «Laura», le respondí con una dulzura firme que era más punzante que cualquier grito. «Es precisamente porque eres mi hija que hago esto. No es un castigo, es una enseñanza. Una madre no debe ser definida por su cuenta bancaria. Un nieto no debe definir a su abuela por la utilidad económica. Ustedes tendrán la finca, tendrán su vida, y yo tendré mi paz, mi propósito y por primera vez en años, el respeto que me he ganado, no el que se compra. Si en el futuro, cuando yo ya no esté, demuestran haber cultivado la decencia, la paciencia y el verdadero afecto incondicional, la fundación podría recibir en su momento una directriz diferente. Pero la llave de esa posibilidad es su comportamiento, no mi muerte. Daniel, al fin, pareció entender la magnitud de la pérdida y la inflexibilidad de mi decisión. El silencio que siguió fue atronador, más fuerte que el grito de «viejo inútil». El juez firmó los papeles de la finca, dando por concluida la parte legal. Yo me levanté,
sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros, un aire que no había respirado en décadas. Al salir, Laura intentó abrazarme, pero yo la detuve suavemente con una mano en el hombro. Daniel se mantuvo distante, con una expresión de rencor y humillación. Lo miré por última vez, al joven que había activado, sin quererlo, mi liberación. Daniel, le dije en voz baja, espero que algún día comprendas que el verdadero valor no está en lo que heredas, sino en la persona que eres cuando crees que no tienes nada que ganar. Esa es la única riqueza que vale la pena heredar. Me di la vuelta y caminé sola hacia la salida, dejando atrás el murmullo de la corte y, lo que era más importante, el peso de sus expectativas. No necesité que me llevaran. Había llamado a un taxi. El sol de mayo se sentía cálido y brillante en mi rostro. No era venganza, era la culminación de la estrategia de una mujer que había aprendido que el poder real se esconde en el silencio y se revela en el momento justo. Mi frase final, el sello de mi historia, la susurré al viento mientras subía al coche. Y así, la vieja inútil se compró su propia libertad con $2 millones que nadie, excepto ella, merecía tocar.